Seguimos, amados hermanos, en esta segunda parte del viernes 18, acá en la radio de Benecer, amados hermanos, junto a nuestra hermana Débora, sí, para hacer esta segunda parte, amados hermanos, y vamos a ir allí al Salmo 15, Salmo 15, Salmo de David. Los que habitarán en el monte santo de Dios, los que habitarán en el monte santo de Dios. Y dice así esta palabra y será leída en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Qué pregunta, hermano. Qué pregunta que le hacen a Dios. ¿Quién morará, verdad, en el monte santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Qué pregunta que le hicieron a Dios. Nosotros le preguntamos a Dios como el salmista le preguntaba. El salmista le preguntaba. Y ahí le contesta el Espíritu Santo. El salmista clamó. Y el Espíritu Santo le contesta al salmista. El que anda en integridad, dice el Espíritu Santo, y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Es maravilloso cuando vos le preguntás a Dios y el Espíritu Santo te contesta. Por eso hay que estar en el secreto de Dios para que Dios te hable. Saber, hermano, ser dirigidos por el Espíritu Santo, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. ¿Y la verdad cuál es? La palabra. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que habla la palabra de Dios, tal cual está. El que no le añade ni le saca. Ni siquiera les pasa la mano para que la gente, ¡ay, qué linda, qué bonita palabra! No la endulzan a la palabra, que hablan verdad, que hablan las cosas, lo que es blanco y lo que es negro. Amados hermanos, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos él es vil y es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Pero honran a los que temen a Jehová. El que aún jurando en engaño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, le contestó el Espíritu Santo al salmista. Qué lindo, hermano, sí, poder escuchar la voz de Dios. Sí, y el salmista se ve que estaba preocupado, pero Señor, ¿quién subirá al monte santo? Cuando tú haces esas preguntas al Señor y le hablas al Señor y viene la contestación de Dios, qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Y como siempre es cuando Dios habla para corregirnos, para guiarnos a su monte santo, para guiarnos a hacer su voluntad, amados hermanos. Él es nuestro alfarero, pero a Él le gusta que le hablen, a Él le gusta que le hablen, a Él le gusta que le hagas preguntas, porque es un padre, y un padre cuando tú le haces una pregunta, te va a dar, hermano, lo mejor en esa pregunta, te va a contestar esa pregunta con lo mejor que tenga en su corazón. No te va a engañar para que vos te pierdas en el camino.
cuanto más nuestro Padre Celestial. Hay hijos de Dios que ni siquiera le preguntan a Dios, que no hablan con Dios. Tiran 4 palabras al viento, a la carrera, y no escuchan la voz de Dios. El orar, hermano, el orar, ¿sí?, es saber escuchar la voz de Dios. Eso es orar. Vos hablás con Dios y Dios te habla a ti. Pero si orás a la carrera, si le ponés límite a la oración, no escuchás la voz de Dios, porque Dios es caballero. El Espíritu Santo es caballero. Uno siempre sabe la hora cuando entra, pero no la hora que salís de estar allí en tu cuarto o donde estés orando. Sabés la hora que entrás, pero no la hora que salís. Hermano, y a veces nosotros le ponemos límites a Dios, le ponemos límites. Somos nosotros los culpables, porque Dios te quiere hablar todos los días. ¿Qué padre no va a querer hablar con sus hijos todos los días? Cuanto más nuestro Padre Celestial. Por eso tenemos tanto para aprender de los salmos, hermanos, tanto. Saber cuándo habla el salmista, saber cuándo contesta el Espíritu Santo. Es hermoso, hermano, poder escudriñar las Escrituras y escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Tú le preguntas, como dice la Biblia, pacientemente esperé en Jehová, y Él hará. Oramos, ¿verdad? Y pacientemente hay que estar en esa oración. Señor, yo me deleito cuando tú me hablas. Háblame, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero que me aconsejes. Y allí, hermano, te va a llevar a una palabra o te va a hablar directamente. Ese es el Padre Celestial que tenemos, que en lo secreto, en lo íntimo, Él confirma sus pactos. ¿Saben por qué hoy hay una cantidad de falsos pastores y falsos maestros y falsos profetas? Porque no están en la intimidad de Dios. Te lo dice la misma palabra. No estuvieron en la intimidad. Entonces hablaron conforme a sus deseos. En la intimidad de Dios es cuando crecemos, hermano. En la intimidad de Dios es cuando Dios nos aumenta la fe. Por eso Dios te está llamando a un encuentro personal con Él. Que así como el salmista decía, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Una pregunta. ¿Quién morará en el monte santo? Cosas que tenemos que reflexionar, cosas que tenemos que entender, que Dios quiere que sus hijos le hablen, pero no que le hablen a la carrera. ¿Qué amor le demostramos a Dios si oramos a la carrera? ¿Qué amor le demostramos a Dios? ¿Qué le estamos demostrando? ¿Cuánto lo amamos a Dios si no queremos estar el tiempo que Él desea delante de Él? Yo lo dije acá en la radio, hermano, lo dije acá en la radio hace tiempo. A mí Dios me ha avergonzado tantas veces, hermano, que he aprendido a esperar en Él. Pero Dios me ha avergonzado más de una vez, hermano. Por eso hablo con propiedad. Sé lo que estoy hablando. Un día vino el tío de Mari, que ahora ya partió con el Señor, el pastor Méndez, de Paysandú. Y él vino y me dijo, ¿cómo andábamos aquí allá? Le digo, nosotros andamos bien, gracias a Dios, y siempre traía estudios y nos sentaba y hablaba con los estudios, y nosotros nos quedábamos con las hojas. Lo mismo que hacía el pastor Freddy Granja, este pastor de allá de Paysandú hacía lo mismo con nosotros, y según él hacía lo mismo con todos. Siempre estaba con estudio y enseñando y enseñando. Y en una que está enseñando allí, yo le digo, pastor, usted ore por mí, y si Dios le habla algo, usted mañana cuando venga, me dice, esta noche voy a orar por vos, me dijo, y por Marita.
voy a orar a Dios por ustedes dos. Gracias, pastor. Estuvimos ahí, comimos y nos fuimos de la casa a mi suegra. Al otro día, él nos pidió que fuéramos temprano a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. A las 6 estábamos allí. Él, hermano, calentó el agua, el mate. Cuando fue a poner en el termo, santificó el agua, oró por el agua, oró por la yerba. Y yo poniendo atención, digo, qué tremendo. Yo no hago eso. Yo no oro por el agua, no oro por la yerba. Hermanos, ya ahí, ya Dios me estaba avergonzando. Y yo ya predicaba la palabra, no era pastor. Ya predicaba la palabra. Y Dios me estaba usando. Y yo te pregunto a ti, que tal vez estés predicando, ¿santificás el agua? ¿Santificás la yerba? ¿Y agradeces? Cosas que tenemos que reflexionar, hermano. Bien, preparó, amados hermanos, allí el mate, se sentó, le agradeció a Dios por el tiempo que iba a estar con nosotros. Y yo miraba todo eso y digo, Señor, ¿cuánto tengo que aprender de este hombre? Era un anciano, peinaba cana. Mira lo que era la gente del tiempo de antes, cómo las almas no se iban a convertir. Si todo lo que hacían de hecho, de palabra, todo en el nombre de Jesús. Y habló, nos enseñó la palabra, tomó tranquilo el mate, y yo quería a ver si había orado por mí. Y yo ya estaba impaciente. Cuando estaba terminando el termo de agua, yo le digo, pastor, oró por mí. Quédate tranquilo, dice, quédate tranquilo. Sí, oré por ustedes, quédate tranquilo. Vamos a preparar otro termo. Allá le iba a levantar yo y dice, no, deja que yo voy y lo hago. Un viejito, enseñándome que tengo que servir por más que yo sea pastor. Tengo que servir a las ovejitas, por más que yo sea pastor. No esperar que las ovejitas te calienten el agua y te la lleven a vos. Todo era enseñanza lo que hacía ese hombre, sin hablar. Dice, no, es un gusto poderle llevar mate a mi sobrina y a vos. Y yo iba aprendiendo y mamando todo eso, amados hermanos, de lo que era un pastor que peinaba cana. Él no esperaba ser servido, él servía. Y cuando vamos a la Escritura, Jesús no lo servían, él servía. Y cuando está terminando ya el segundo termo, ya eran como las 9 de la mañana, las 8 y pico. Le digo, ¿y pastor? Dice, bueno, mirá, Dios me habló de vos. Me dijo que vos no diezmás. Y yo digo, le erró, este veterano le erró el tío de Mari. Porque yo diezmaba, y diezmaba de corazón. Y me dice, no es lo que estás pensando, como algunos de ustedes que han pensado que era el dinero. No es lo que estás pensando. No le diezmás el diezmo del tiempo al Señor. El día tiene 24 horas y 2 horas 40 son del Señor. ¡Ay, qué vergüenza, hermano! ¡Qué vergüenza! Quedé chiquitito quedé, avergonzado. Dios nos tiene examinado. ¿Qué diezmo le estás dando al Señor? ¿Qué diezmo del tiempo le estás dando al Señor? ¿Qué ofrenda? ¿Con qué ofrenda te presentás a Dios para estar delante de su presencia?
con una ofrenda de olor fragante. No estoy hablando de ofrenda de dinero. Tu vida tiene que ser una ofrenda de olor fragante. ¿Sos una ofrenda de olor fragante ante Dios? ¿Le estás dedicando 2 horas 40 por día a estar en la presencia de Dios, en alabanza, en oración, en la lectura de la palabra, en el gemir por los demás? Dios nos tiene al desnudo. Sus ojos traspasan nuestro corazón. Sus ojos traspasan nuestros pensamientos. Por eso muchos son los elegidos y pocos los escogidos, hermano. Hoy tenemos que hablar la verdad. Hoy más que nunca tenemos que pedirle a Dios: Señor, sacúdenos, despiértanos, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Hoy más que nunca debemos de estar atentos a la voz de Dios, dedicado pura y exclusivamente al servicio de su obra, tomando nuestra cruz cada día, negándonos a nosotros mismos, amados hermanos. Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos entrar, ¿verdad?, en su tabernáculo y estar en su monte santo. Que Dios los bendiga grandemente, que la paz de Dios esté con ustedes, escudriñen las Escrituras, y si Dios lo permite, estaremos con Débora el lunes a la misma hora. Amén.